el valor del conocimiento. Si usted es representante legal de una sociedad colombiana y aparece una persona diciendo que es el representante de la sociedad extranjera, ¿cómo sabe usted que él sí es el verdadero representante? ¿Qué tendrá que hacer para, digamos, establecer su responsabilidad si decide dejar actuar o decide no dejar actuar a aquel que dice ser el representante? Veamos qué nos dice la Superintendencia de Sociedades sobre estas problemáticas y resolvamos en general la siguiente pregunta. ¿Cómo saber quién representa a una sociedad extranjera? Sobre este tema, el oficio de la Superintendencia de Sociedades nos dice lo siguiente. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los administradores? La actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad. Pero es que además recordemos que el administrador, el representante legal, tiene que seguir los presupuestos, primero de la buena fe, pero segundo de la debida diligencia, de la diligencia del buen hombre de negocios. No es cualquier diligencia, es la del buen hombre de negocios. Y esto significaría entonces que él tiene que tomar todas las medidas necesarias para que en la administración no se tomen las cosas a la ligera, sino que se lleve una administración con toda la prudencia y diligencia del caso. De allí que es responsable el administrador por hacer bien las cosas y además por permitir la entrada, por permitir la revisión de documentos o el ejercicio de derechos de personas que dicen ser representantes de sociedades, en este caso, que se encuentran en el extranjero. Pero miremos más preguntas sobre este tema. ¿A quién corresponde verificar la calidad del representante del accionista de la sociedad extranjera? Corresponde al administrador verificar que quien acuda a ejercer los derechos derivados de la calidad de accionista acredite la legitimidad para actuar en forma razonable, a través de documentos de los cuales se pueda establecer en forma prudente que en verdad es quien representa a la sociedad extranjera. O sea que es el administrador quien tiene la obligación de verificar. No hace un análisis de legalidad, no establece la legitimidad o no de los documentos, pero sí debe hacer lo necesario para verificar si es o no es el verdadero representante de esa sociedad extranjera. Y uno se preguntaría a continuación, ¿y entonces qué hace el administrador? Veamos. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de verificar la legitimidad del accionista para actuar en forma razonable? No se trata de que el representante legal califique la autenticidad o la validez de los documentos allegados, ni mucho menos que esté habilitado para ejercer un control de legalidad que lleve a desestimar las pruebas entregadas para demostrar la adecuada representación de la sociedad extranjera. Y uno preguntaría, ¿y entonces qué haría, según la superintendencia, el administrador? Lo que al administrador le corresponde es realizar un examen detenido acerca de la calidad en que dice actuar quien se anuncia como vocero o representante de la sociedad extranjera, en forma que justifique la conducta asumida. ¿Cuál es la forma que justifica la conducta asumida? ¿Qué es lo que debe hacer el administrador? Pues tomar todas las medidas tendientes a verificar la calidad de los documentos que presente quien dice ser el representante. Documentos para los cuales incluso se podrá valer de terceros que le digan si son o no adecuados, o un concepto legal que le diga si es adecuado o no esos documentos para la representación, en este caso, de esa sociedad extranjera. ¿Qué nos dice la superintendencia de cómo se demuestra la representación de una sociedad extranjera? Si el accionista extranjero presenta un documento notarial en el que consta la existencia y representación de la persona jurídica sin domicilio en el país, fundadamente a juicio de esta oficina, se tendría como suficiente para tenerlo como vocero válido del accionista. Nos dice entonces la superintendencia que bastaría un documento notarial, pero es que recordemos que las notarías no son en principio en todo el mundo o con los mismos efectos o las mismas dinámicas que se presentan en Colombia. En la gran mayoría de países sí, y ese documento notarial tendrá que estar apostillado o no tendrá que estar apostillado, tendrá que estar traducido o no.
Ahí tenemos dificultades y por eso es que el administrador tiene que cerciorarse que ese documento, incluso aunque sea notarial, pues reúne las características pertinentes para ejercer la representación, en este caso el sujeto que dice ser el vocero de la sociedad extranjera. En definitiva, el administrador tiene bajo su responsabilidad tomar todas las medidas para permitir la actuación de ese representante del accionista, pero a su vez para verificar la calidad de los documentos que lo hacen representante del mismo. Sobre este tema puede verificar usted muchísimo más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.